Hoy, en este rincón de la lectura virtual, traemos el inicio de otro libro. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Traemos en este espacio ahora este libro. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Tijuanenses es del novelista Federico Campbell. Y es un libro muy interesante que trae la recopilación de cinco narraciones. Eh, Relatos que están enumerados en un solo libro y a los cuales les vamos a ir dando lectura. El primero de ellos tiene como tema todo lo de las focas. Y comienza la lectura de este libro así. No siento diferencia alguna entre una ciudad y otra. He llegado a lugares en que jamás estuve y me conduzco como si allí hubiera ocurrido toda mi vida. La arquitectura de las casas estrechas o anchas, nada me dicen. Tal vez solo el movimiento de la gente y los autos, que me aturde, me haga divagar de un sitio a otro sin rumbo preciso. Todo me da igual. Poco a poco distingo menos los rasgos propios de las cosas y casi todas las partes termino por entregarme a dormir, despertar y naturalmente no hablar con nadie. Me he concedido treguas, lapsos en los que pospongo o logro mantener ocultos mis deseos. Soy el centro del mundo, el espejo. Nada importa. Todo existe en función mía. Cuando duermo desaparecen las cosas. La tierra deja de girar y de desplazarse por el universo. Las tardes en la costa son frías, heladas como el Pacífico, sordas como la corriente de Alaska, que desciende a un costado de la península hasta caer en curva frente a la bahía de San Sebastián Vizcaíno. Desde los campos de algodón, más allá de la planicie desértica, pueden distinguirse las montañas por un lado, la sierra de San Pedro Mártir y el blanco mar espumoso, azul oscuro que está allá, lejos. Me recuesto en una carreta abandonada, sobre el acantilado. El mar oscuro parece aplacarse. Sé que está frío. Ni siquiera por la luz lunar alcanza a dibujarse la línea que lo definiría. Una especie de brisa lo confunde con la prolongación del cielo. Siento la brisa aumentar y venir hacia mí. En ciertas épocas del año desfilan los barcos de carga pegándose a la costa, esquivando la tramontana, pero pronto se despiden. Solo muy de vez en cuando, cada 2 o 3 años, pasa el mismo navío francés, enfilado hacia el canal de Panamá, y saluda con 3 cañonazos de alarma. Un pasajero de la cubierta entra a la niebla, hace señas y ofrece de su botella. Las casas de los pueblos son blancas, están pintadas de cal, se amontonan en las colinas silenciosas. El mar se hace negro y el cielo también se hace negro y la lluvia cae contra el mar. Todo se vuelve muy oscuro, caótico. El viento me atonta y pido a gritos ayuda. Una manada de focas avanza flotando. Se deja conducir por la corriente de Alaska. Más allá, un barco pesquero se desplaza y solo se sabe de él cuando enciende y apaga un farol que debe de llevar en la proa o en la popa. Tengo frío. Cuando el sol ya está definitivamente en el cielo, guardo en el auto las pertenencias de Beverly. Yo manejo, le digo, tú duérmete.
Aunque en un principio creí definitiva su desaparición, transcurrieron varias semanas durante las cuales las ganas de verla y la sensación de que me la encontraría, al menos pensando, persistieron en mí. Como en otras ocasiones en que de pronto me veía en las afueras de la ciudad, reanudé mis visitas al aeropuerto. El mero declive del camino me hacía llegar lisamente a la parte ondulada de las colinas. Luego, el ascenso gradual de la bicicleta me permitía sentir el cambio de temperatura y la frescura del aire. A medida que remontaba la cuesta, allá abajo, en una demarcación aparte de la zona urbanizada, era el único punto de referencia de las ruinas de Aguacaliente. Era una costumbre muy antigua, esta, de irme al aeropuerto. No era accidental, ni empezó con la presencia de Beverly allí. En otra época hacía la misma excursión en bicicleta. Me pasaba las horas de la mañana remontando las colinas y gran parte del día viendo los aviones en la gran meseta donde el aeropuerto fue construido. Nunca invité a nadie conmigo. Me gustaba hacerlo solo. Con nadie tampoco compartía la alegría que me proporcionaba ese pasatiempo solitario. Era un espectáculo fascinante que me sacaba de mí mismo y me hacía olvidarme del tiempo. Durante todos esos años llegaban aviones pequeños de 2 alas. Luego fue conociendo modelos más nuevos, un DC-3, cargueros que transportaban mariscos. Y vi llegar los primeros de propulsión a chorro que se elevaban produciendo una gran conmoción por encima del viejo trimotor. Monoplano, sin hélices, oxidado y arrumbado a la entrada de los hangares, como una estatua de hierro o un esqueleto de ballena en cierta forma, bello y caduco. Sobre la línea internacional, invadiendo distraídamente los espacios aéreos de ambos países, también circulaban parejas de cazas militares que dejaban vibrando los cristales de las ventanas y adoloridos los tímpanos. Ver llegar y despegar los aviones me fijaba de tal manera en el suelo de mi vista, y todo mi cuerpo entraba en una suerte de parálisis momentánea, como si el zumbido de los aparatos me absorbiera y retrotrajera de los espasmódicos al silencio. Los veía perderse, meterse en el cielo detrás de un chorro negro y aterrizar contra la pista como si fueran gigantescas gaviotas. Las pocas veces que viajé en un avión, unos días antes de que muriera mi padre, en la improvisada carlinga de una avioneta fumigadora, sentí el pánico. Siempre traté de dormir durante el vuelo, pero era imposible. Al fingir que dormía experimentaba el sentimiento de ser atraído, de estar suspendido en el aire, a flote o inmerso dulcemente en una alberca tibia. A buen resguardo gracias a los 4 motores y a la cabina de mando que me cargaban y me decían e impedían la caída de mi cuerpo en el vacío. Con ese sueño falso, porque ni siquiera el ronroneo uniforme de los motores me inducía a dormitar, apoyaba la frente contra la ventanilla y veía cómo mi cuerpo y el cuerpo del avión irrumpíamos en las nubes y nos deslizábamos sobre la inmensa blanca. Me parecía que correr sobre un campo regado de motas de algodón en nada me salvaría de la catástrofe. Tuve la ocurrencia de que podía morir y de que hasta ese momento no había logrado arraigarme en ninguna parte. El hecho de volar me ponía frente a un riesgo que no dependía de mí y que sin poder hacer nada por evitarlo, me resultaba atractivo. Era un poco afrontar la posibilidad de perderlo todo en la ruleta del casino y desear entonces aferrarme auténticamente a algo.
Dejaba que fluyeran en mí estos pensamientos, mientras reconocía a la vez que el vuelo era un estado estacionario, una suspensión que alimentaba mi oscuridad y que permitía jugar con mis presentimientos no desconocidos. Por mí en tierra firme, apostar a ciegas, regodearme en la sensación de huir del peligro real que comporta la vida de los hombres más audaces o menos cobardes que yo. Peligro que no había atrevido a asumir siquiera experimentalmente en ninguno de mis 30 años vividos, a medias. Lo único que lograba era meditar en mi condición pasiva y en mi torpeza vital, en mi exceso de precauciones y en mi miseria. Pero, de cualquier manera, no me atormentaba demasiado ese relajamiento fantasioso de volar y creerme ante un ridículo peligro de muerte. La última vez que volé vi las nubes y luego los espacios claros de la costa, las montañas amarillas, los cerros rojos. Vi el ala metálica del avión fijamente y dejé que el zumbido de las hélices me adormeciera, pero nunca recordé el rostro de los pasajeros que viajaban conmigo. En cuanto oscurecía regresaba a Tijuana y dejando correr la bicicleta por inercia, suavemente, con cierto ritmo por la cuesta, se hacía una tarde más que había transcurrido, pero no la última. Pocos días después, vi descender la Piper Comanche de los dos motores y ala baja que pareció primero en el cielo como un mosquito insignificante. Tocó tierra sin hacer ruido y de inmediato coleó una extraordinaria facilidad de maniobra para estacionarse. Le tomé varias fotografías. A la mujer le acompañaba un hombre de chaquetón azul. Bajaban juntos a la ciudad, pero a la mañana siguiente ya no estaba en la pista la avioneta. Así vi llegar varias veces. La vi llegar varias veces sola o acompañada. Ella piloteaba la avioneta. El hecho de que supiera manejar un avión hacía que yo viera en sus manos una potencia y una superioridad que la separaban de mí infranqueablemente, como si ella procediera de otro mundo y poseyera el recurso de desaparecer a voluntad en cualquier momento y cualquier rumbo aparte. Mis visitas al aeropuerto se volvieron menos frecuentes. Las fotografías que furtivamente le fui tomando me consternaban tanto como el original, pero en ellas era más seguro verla con gusto, sin temores, y la contemplación podía ser infinita. Beverly abría la portezuela, ponía el pie sobre el ala y de un ligero salto tocaba el suelo. Llevaba lentes para el sol, una mascada también. Su único equipaje parecía ser una bolsa de lona que movía con el codo izquierdo hacia atrás. El trimotor negro, sin hélices, esquelético, asomaba de pronto como fondo en algunas de las fotografías, igual que un ganso disecado o un águila con sus retoños ocultos, como el desleído fotograbado que un periódico amarillento mostraba a mi padre y a un grupo de compañeros suyos telegrafistas, abrazados a fines de los años 20, bajo el ala amorosa de un Ford trimotor. Nos encontramos en el archivo personal de Armando Avaquian. Le damos las gracias a Fernando Escobedo, a Armando Avaquian Gámez. Estamos en la quinta, así ya le mencionamos, en la quinta Avaquian. Y estamos leyendo este libro de Federico Campbell. ¿Faltan algunas hojas? Sí, pues estamos en inicio de este relato. Sí faltan varias hojas. Igual podemos continuar en otra ocasión. Si quieres, terminamos. Ahorita llevamos 15 minutos. ¿Qué te parece?
Sí, muy bien. Adelante. Continuamos. Mi padre con bigote color tabaco lucía un chaleco perla y un sombrero gris de piel de conejo, y atrás, indefinida y fuera de foco, saltaba como un minarete de la torre de control del pequeño aeródromo desde la que se organizaba el servicio de taxis voladores entre Hollywood y Casino de Aguacaliente. El Ford Trimotor había sido el caballo de batalla del correo y el transporte intercontinental, el mismo que sirvió para inaugurar diversas rutas hasta lugares antes inaccesibles. La gaviota o ganso de hojalata tenía la forma de un romboide alargado, el fuselaje de aluminio y 3 motores, el del centro más prominente que el de los laterales que se ensartaban en la nariz y en las alas. Voló prácticamente todas las rutas conocidas, el servicio del ejército y las compañías civiles. Se utilizó para pasajeros y carga. Anfibio, podía descender sobre llantas, lanchas o esquíes. Cerca de 200 Ford trimotores fueron construidos entre 1925 y 1932, incluso en España, cuando Alemania e Inglaterra poseían ya aparatos mucho más perfeccionados. Las primeras avanzadas republicanas sucumbieron en muchos de aquellos legendarios trimotores. Todavía algunos de los artefactos sobrevuelan, unen puntos distantes del hemisferio. Tienen un poder de despegue superior al de los otros aparatos en su tiempo y conservan la durabilidad de su venerable predecesor. Su piel de aluminio es liviana y más resistente. Operados con los pies, sus frenos funcionan hidráulicamente. Sus cables de control son internos y no externos como antes. Hecho a un lado, masa de errule entre algunas charcas, el trimotor servía de marco a las imágenes y su desvencijada carlinga, por cuyas hendiduras entró el teleobjetivo de mi cámara. Encuadraba a contraluz la pista y la alambrada del aeropuerto. El pie de Beverly, que poco a poco desde el ala de la avioneta deslizándose tocaba el suelo con la punta de los dedos y luego se delineaba ella del cuerpo entero, la máscara volándose hacia atrás. Ante el tenue desvanecimiento de la luz, las últimas fotografías fueron manchas oscuras, sin matices, una ilustración de la nada. El señalamiento de una ausencia, la definitiva desaparición de la Piper y sus pasajeros, el abandono total del aeropuerto como base o punto de contacto meramente aduanal. No podía yo entrar en ningún sitio porque ya estaba allí. El susto de verla intempestivamente, el terror de encontrármela una vez más, aunque ella no se percatara de mi cuerpo. Sin embargo, tampoco dejaba de asombrarme a las alas del aeropuerto, a pesar de que me resultaba demasiado fingido propiciar un encuentro. Así parecería accidental, gesto que no casualmente intentaba todos los días sin consumarlo. ¿Cómo era posible desear algo tanto y al mismo tiempo no hacer nada por conseguirlo? Más tarde me resigné a prescindir de estas costumbres. Solo veía de lejos y desde abajo la torre de control, y en la noche el luminoso brazo de su reflector me acariciaba las nubes. Me fui haciendo de itinerarios con diferentes rumbos, excluyendo las colinas y hacia la playa, y al atardecer me refugiaba en la fotografía. Sobre la pared coloqué un atril que indicaba mi exacta estatura, mi colocación perfecta en la que tocaba los hombros, mi inclinación natural.
y el levantamiento preciso a cierta altura del mentón. Enfrente puse la cámara en un tripié. Le adapté el dispositivo automático del disparador y me tomé la foto correspondiente ese día. Después incluí nuevos estantes en el cuarto de revelado y me encerré días y noches experimentando con material fotográfico. Una diferencia muy leve se notaba en una fotografía. El cambio apenas discernible operado cada 24 horas. La frente un poco brillante a veces, la mirada temerosa, la sonrisa amarga del previsible envejecimiento o las cejas más juntas que en días anteriores. Aislaba luego a Beverly de los conjuntos, rescatando un solo detalle y demorando en una espuma su camino hacia la luz con el agua del fijador. Ese aislamiento le daba otro valor a mi curiosidad por salir a la calle. Me permitía recuperar el deseo y ver con otros ojos. Parecía que apenas había sido la víspera y no semanas atrás la última vez que recorrí las inmediaciones del aeropuerto, la zona verde de los campos de golf, aunque al mismo tiempo tenía la sensación de que acababa de llegar de un viaje muy largo. Ninguno de los rostros que encontré en la calle me resultaba familiar. Y hasta aquí vamos a dejar la lectura. Sigue el episodio número 3 de este relato. ¿Entonces leíste 2? Sí, pero sigue siendo el relato que se lleva, el primero de 4 relatos que se llama Todo por las focas. Todo por las focas. Todo por las focas, así es. Estamos en el rincón de la lectura virtual. Porque si no vienen a la biblioteca va a ustedes. Agradecemos a Armando Abaquián Gámez en este espacio. Este libro es parte de su colección y ahí dice La Tía Juana México. Así es. Y este libro es de Federico Campbell, uno de los primeros tijuanenses auténticos autores de libros. ¿Qué tal?